Que Dios los bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues es un gusto una vez más platicar las cosas de Dios. Claramente quiero decir pues que esto no es una cosa del otro mundo, simplemente es leer la Escritura para ser transformados totalmente por Dios. Ahora a finales de este año, aterrizando a finales de este año, pues me gustaría hacer una recopilación, un resumen, ojalá que sea de bendición para usted, ya que para mí sí lo es, de cómo puede pues Dios ayudarnos en un tiempo de transformación, en un tiempo de recuperación, en un tiempo de liberación, en un tiempo de sanación, en un tiempo de buscar una vez más la recuperación espiritual y física. Claramente que aunado a lo que se lleva aquí con el programa, ya que yo nada más toco los dos primeros pasos, que es la aceptación a una realidad, a un fracaso espiritual como emocional y físico, a una realidad donde tenemos que reconocer que somos vulnerables y que totalmente somos ingobernables, pues lo que el número uno nos dice, y que también la gente, la humanidad, el mundo entero vive en esa situación. Y el paso 2, donde pues me enseña que si quiero llegar a una emoción espiritual, a una recuperación, a un encuentro pues con Dios, pues tengo que buscarlo, tengo que conocerlo, y la manera correcta para hacerlo es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Se ve fácil, pero la gran pregunta para el ser humano, como para todas las personas, es: ¿nosotros queremos o no? Y esa es la gran pregunta que tiene el mundo entero. Ese es el gran dilema que el mundo entero va a estar sobrellevando en lo que quede del tiempo que Dios disponga en este mundo, pues que ya estamos por terminar tanto el año como también estamos en tiempos de gracia, donde ya se pasó el tiempo pronosticado para los finales del mundo a través de las profecías bíblicas apocalípticas. Entonces, bueno, en base a eso vamos a estudiar lo que dice. Vámonos todos a buscar 2 de Corintios. Allí está nuestro estudio del día de hoy. 2 Corintios, acuérdense cuáles son los libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, Romanos, y ahora sí entra 1 Corintios y 2 Corintios. Ahí está. Por eso la importancia de conocer pues la Biblia, los libros, ¿verdad? Y ¿qué versículo? 2 Corintios capítulo 10. Desde el 1 en adelante vamos a leer para poder nosotros entender lo que Dios quiere darnos el día de hoy para nuestra recuperación, entendimiento y crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, él de alguna manera, sobre todo espiritualmente, defiende su ministerio, es decir, defiende el trabajo misionero por el cual el Señor le otorgó, lo llamó pues a ese trabajo misionero, y él de esa manera pues lo ve. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Aquí en esta primera parte sí me gustaría dar un punto de vista, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos menciona para que nosotros podamos captar la idea del apóstol? Dice, aunque yo estoy vivo, pues, y claramente reconozco que tengo un cuerpo carnal, no sigo los deseos de este cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Fíjese bien, porque digo, ya lo he dicho yo mucho, hasta el cansancio, pues, no podemos luego imitar a los que con el respeto están allá afuera, que sale luego la carne a relucir. No, pues somos o no somos. Y esto es parte de su recuperación. Depende de usted si lo hace mal hechamente. Así se lo digo. Depende de ti si lo haces la recuperación en un 5%, otro salió en un 10%, otro en un 15%, otro por un 50% se recuperó más o menos. Uno lo hizo en un 80%, pero a lo mejor uno lo hizo al 100%. Amén. Amén. Qué bueno, porque de eso se trata. La Escritura bien claramente nos dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Que si no somos honestos con Dios y nos apartamos del pecado, no vamos a estar en su presencia. Entonces no puedo jugar con que nada más tantito. Y la Escritura bien claramente me dice, o tibio, o caliente, porque a los que están inconclusos, los que están tibios, los que están allí jugando, esos no van a encontrar salvación. Fíjate lo que te digo, por eso es muy serio, porque el alma tuya está en peligro, o Dios o el diablo. Entonces aquí me dice la clave, el apóstol Pablo dice, aunque tengo este cuerpo carnal, no ando con los placeres del mundo como los demás, que sí tienen el cuerpo físico y practican el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la borrachera, el cigarro, el tatuaje. Lo menciona aquí el apóstol Pablo para entenderlo mejor. Y luego el mismo apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Dice, las armas de nuestra lucha, de nuestra guerra, de nuestra milicia. Es una milicia, una lucha, una guerra. No son carnales, sino son poderosas en Dios. Hermano Rafa, ¿y cuáles son esas armas que está hablando el apóstol Pablo? La oración, la lectura de la Biblia y el ayuno. Esas son las armas que el cristiano tiene para vencer las artimañas del diablo, para vencer las tentaciones del enemigo. Amén. Entonces, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno nos van a fortalecer para vencer todos los deseos que habitan en la carne. Y tenemos que, ¿cómo se llama? Entenderlo. Porque si queremos con Dios, si queremos rehabilitarnos completamente, tenemos que obedecer a Dios y hacer la completa voluntad de Dios. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Por eso tenemos que entender, mi hermano, ya digamos, a final del curso, al final del año también. Estamos resumiendo, pues, que nosotros en toda nuestra mentalidad abierta, en toda la razón, en todo el conocimiento que hemos adquirido, hemos de resumir, pues, que tenemos que abandonar todo el pecado. Si queremos pertenecer al pueblo de Dios, si queremos habitar en su reino, si queremos nosotros tener esa salvación puesta con Cristo en la cruz, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si queremos nosotros eso, y sobre todo en la tierra, en lo que ustedes, Dios les da la vida que cada quien merezca,
para vivir en esta tierra, pues lo debe de hacer ordenadamente. Amén. Lo debe de hacer bajo la facultad de la orientación espiritual de Dios. Ya no sobre la carne, ya no sobre el mundo, ya no sobre los deseos carnales. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y eso usted lo tiene que llegar a saber. Usted debe de tener ese dominio. Por eso tenemos, cuando llega la comprensión a nuestra mente, el entendimiento, la luz a nuestra mente, debemos de seguir siempre hacia adelante, nada para atrás. En el entendido que solo Dios nos va a dar el sano juicio y que siempre debemos de depender de Él a través de la oración y de las escrituras. Claro, demostrando que vivimos bajo las órdenes de Dios, haciendo lo bueno y no lo malo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y eso es lo que debemos nosotros, como resumen de año, de estudio y todo aquello, tenemos que entender. Amén. Y el apóstol Pablo lo explica de esa manera. Dice la escritura un poquito más abajo en el versículo 10, dice, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciamos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Aquí nos está mencionando pues el Señor, y nos dice una cosa importante, dice el apóstol Pablo, dice, bueno, ustedes a lo mejor ven muy duras las palabras que están escritas en la carta, a lo mejor son difíciles, son duras, ¿verdad? Pero así como están escritas en la carta, yo las escribo para que las obedezcamos y también estando yo presente, las practico. No nomás las señalo así como para castigar al pueblo y nada más ustedes. Dice, yo también las aplico a mi vida. Esas normas que Dios nos da también son para mí. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje de obediencia y santidad a los que no conocen a Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Mire, por ejemplo, ahorita me viene a mi mente el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Pues era un hombre, vamos a decirlo así textual, sin ofender las escrituras, sino lo que la Biblia, lo que nos relata el libro de los Hechos también acerca de la conversión de Pablo, pues es que el apóstol Pablo tenía la enseñanza, la doctrina antigua, por decirlo así, del Antiguo Testamento, las leyes, las normas que se le entregó a Moisés.
hasta allí llegó su aprendizaje, vamos a decirlo así, lo que era el Antiguo Testamento. Y era muy fiel a Dios, muy metido en Dios, muy exacto, muy adoctrinado en la doctrina de Dios. Con las leyes antiguas, lo que se le entregó a los 10 mandamientos, pues, para que usted lo sepa. Pero era un hombre, ¿cómo se dice? Muy estricto. Porque la ley, señores, de cierta manera exige perfección. Y esa perfección terrenalmente nadie la tenemos ni la podemos tener. La perfección nadie la tiene. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano, como dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué caminaba en la cabeza del apóstol Pablo? Muy erudito. Antes pues Saulo, muy erudito él, pues llegaba hasta la perfección, pero era exageradamente buscando esa perfección que no la iba a encontrar jamás. Hasta que se topa con un siervo de Dios llamado Esteban, que fue el primer mártir, que comunica las cosas, las buenas obras, las buenas noticias del Señor Jesucristo, cosa que Saulo de Tarso no conocía. Entonces Saulo piensa que la enseñanza de Cristo es otra religión más, que viene a combatir el Antiguo Testamento y pelea contra precisamente los cristianos, los busca para matarlos y destruirlos. Porque los ve como una doctrina, una enseñanza hecha por hombres torcida y trata de acabar con ellos. Hasta que en su conversión, rumbo a Damasco, ve una aparición, una luz fortísima, donde lo tumba del caballo y se encuentra pues con el Espíritu del Señor Jesucristo. Porque ahí le habla textualmente, allí le habla. Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. Ay, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cae del caballo, lo deja ciego por 3 días. Claramente podemos entender que esos 3 días fueron de meditación, fueron de restauración espiritual, donde pues pensamos que Cristo estuvo, ¿sí me explico? Estuvo compartiéndole el mensaje correcto de salvación en esos 3 días. Después de que pasan estos 3 días, el Señor Jesucristo manda a otro siervo, ¿verdad? Llamado Ananías, que es el que lo manda para que ore por Saulo, y al orar por él le devuelve otra vez la vista. Eso fue lo que Cristo le dijo a Ananías. Y llega y toca y dice, sí, el Señor Jesús me dijo que tú ibas a venir. Ya estaba eso hecho ya. Pablo, ahora ya, no Saulo, sino Pablo, recuperándose ya de su vista, pues ya con la enseñanza que Cristo le dio en esos 3 días y las visiones que tuvo, ahora defiende la fe de Cristo Jesús. Amén. Y se enfrenta terriblemente, ¿verdad? Primero a los discípulos, porque no se la creían su conversión. ¿Cómo es posible si nos mataba, nos andaba hostigando para destruirnos y todo aquello? ¿Cómo le vamos a creer? Hasta que finalmente pues él les cuenta su historia, su conversión. Pero esa conversión debe de llevar 2 cosas: el conocimiento que él realizó, el conocimiento que recibió,
y la transformación de su mente y cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que también eso debe de ser importante para usted. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a usted allá afuera, digámoslo así, usted levantó con el perdón, usted levantó un estilo de vida a lo mejor no sano, pues, motivado por la droga, el alcohol. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que su familiar lo va a conocer y lo sabe. Digo con el respeto, con el perdón. Y también a las personas que nos están viendo allá por fuera. El pecado ahondaba en nuestro corazón y no hacíamos más que pura maldad. Pero aquí en el tiempo que usted lleva en esta casa de vida, está preparándose para otra nueva vida diferente a la de usted. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que tiene que recibirse en dos etapas, en su mente, en el conocimiento, pero también en su testimonio. ¿Me explico? Sí, amén. Que como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo lo aplica. Ahora pues, el que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, pues, nueva criatura es. Entonces, por eso nosotros debemos de aprender, de disciplinarnos, de aceptar el cambio, porque el cambio tiene que transformarnos para algo mejor, algo nuevo y verdadero, con el apoyo espiritual de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Y que ese libro usted lo debe de leer, no nomás ahorita que está conmigo, todos los días, para que usted sea renovada su mente, como lo explica también el apóstol Pablo en muchas cartas. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, al final de su curso, por decirlo así, usted tiene que salir ya renovado en su mente, en su corazón, renovado en su manera de hablar, porque ya no me tiene que salir, escúchenlo, ya no me tiene que salir con sus groserías, porque se va el hermano Rafa y empezamos otra vez con la carnota. Así no es. Entonces quiere decir que usted está levantando una apariencia que falsa, hipócrita delante de Dios. Ay, 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 habla. Pues es que es la verdad. Por eso le estoy diciendo, mírale, así no es. Porque lo que Dios quiere es que usted verdaderamente cuando llegue usted a su casa, su familiar lo vea diferente, transformado, otro yo diferente. ¿Me explico? Sí, amén. Esa es la cosa. Y que su familiar vea que usted creció, ¿verdad?, en conocimiento, y que también usted creció, ¿verdad?, en su testimonio, viviendo de una manera totalmente de Dios, dependiendo de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. No hay duda aquí, porque estamos resumiendo cómo es la conversión de una persona. La persona tiene que entender que si quiere ser hijo de Dios, ay hermano, qué palabra, es que es la verdad. Si quieres ser hijo de Dios, totalmente tienes que dejar el pecado, mi amigo. Dejar todo lo malo. Llámese brujería, adoración a la muerte, tatuajes, cigarros, borracheras, orgías, mentiras, hipocresías, todo eso que no es de Dios, tienes que tirarlo a la basura para que no lo vuelvas a recoger ni te vuelva a manchar otra vez. Sencillamente porque Dios es santo y no convive con nada cochino. ¿Me explico? Sí, amén. Y si tú quieres, pues, pertenecer al pueblo de Dios, quieres ser hijo de Dios, totalmente tienes que dejar el pecado, totalmente. Nada de que aquí me guardo tantito, no, totalmente. Y eso tiene que llevar, pues, ese proceso que un día tocamos aquí, lo que significa el bautismo. Porque en el bautismo, en el simbolismo de que tú entres al agua, pues, le das muerte al pecado, todos los deseos de la naturaleza pecaminosa, y sales ya como hijo de Dios, obedeciendo a Dios, porque ha habido honestidad aquí.
porque ha habido una entrega espiritual con Dios. Y porque sencillamente para llevar a cabo ese bautismo debe de haber un conocimiento tal. ¿Me explico? Sí, amén. Donde tú vas a aceptar las condiciones pues de Dios. Y sobre todo hay algo que yo respeto mucho, que trato de compartir allá afuera, pero que mucha gente, inclusive en las iglesias, pues hay mucha gente mentirosa. Ay, hermano Rafa, ¿qué dice? Es la verdad. Hay mucha gente que se mete en las iglesias, o sea, aparentando un cambio, pero teniendo doble vida. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Entonces, así no es el camino de Dios, así no es. Entonces, el bautismo viene a ser un pacto con Dios. Y esos pactos no se pueden romper jamás, como el matrimonio, porque la misma escritura lo dice. Lo que Dios une, el hombre jamás lo separe. Y fíjate cómo trabaja pues el diablo divorciando. Todo el mundo ahí está cayendo en ese problema. ¿Cómo? Yo he entendido en el caso de un servidor, yo he entendido que el divorcio no tiene vuelta atrás, es un pacto. Y un pacto significa para siempre. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces no podemos olvidar eso. Y mucha gente sí, se olvida, se mete a las congregaciones, pero teniendo una doble vida. Esa es la verdad. Por eso no crecen, por eso no dan buen testimonio, por eso fallan, por eso fracasan. Por lo mismo, porque no hay una entrega sincera, honesta. Entonces, en el bautismo, nosotros tenemos, antes de realizar el bautismo, tenemos que estar conscientes de lo que tenemos que hacer. ¿Me explico? Sí, amén. Así lo dice Marcos 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahí está. Mas el que no creyere ya será condenado. Porque Dios está estableciendo una norma de fe para que tú la realices. ¿Me explico? Sí, amén. Sencillamente, mira, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, no robarás. ¿Qué tenemos que hacer? No robarás. Hermano, a lo mejor vas a decir, oye hermano, pues no soy de 6 años, lo puedo entender fácilmente. Sí, pero lo tenemos que meditar profundamente, porque ahí está la tentación pues del diablo. Dios está dando una orden como eterna. Es un mandamiento eterno que no se puede romper. Fíjese lo que le digo y así todo lo demás. El Señor Dios dice, Él lo escribió con su propio dedo en la piedra que se le entregó a Moisés. No robarás. Y lo tenemos que hacer por siempre, no robar. Si hacemos lo contrario, entonces estamos desobedeciendo, hasta cierta manera, escuche, estamos retando a Dios a hacer lo contrario. Acuérdese lo que pasó con Eva. Dios le dijo, no comas, porque el día que tú comas vas a morir. ¿Qué fue lo que hizo la señora? Comió. Hermano, comió. Y esto retribuye un castigo, la muerte. Por eso la señora tuvo que morir igual que Adán. Pues el castigo, no obedecieron, esa es la consecuencia. Porque la paga del pecado es la muerte, ahí está. Entonces lo mismo yo le digo a usted, no desobedezca lo que está estudiando. Joven, ahorita le sigues, escucha. Entonces, si aprendemos algo de la Escritura, obedezcámoslo. Tenemos que obedecerlo. Eso no es juego. Dios te está dando la oportunidad aquí de que tú lo conozcas. Tú ahorita le estás brindando a Dios este tiempo para escuchar su palabra. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque la gente no oye allá afuera. Señora, mire, deje compartirle un pasaje. No, tengo otras cosas que hacer. Tengo que ir al cine, tengo que ir con mis amigas, ¿sí me explico? Sí, amén. No quieren. Mas sin embargo, bueno, por tu caída, digámoslo así,
por tu caída, ahora tú estás recuperándote, buscando de Dios para que te haga una nueva persona. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, todo esto que estás escuchando, tú te está capacitando Dios para toda buena obra, como dice al final el apóstol Pablo. Toda la enseñanza, la Biblia bíblica, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, porque Dios te va a corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, el Hijo de Dios, esté enteramente capacitado, fíjese, para toda buena obra. O sea, que la Biblia es la instrucción espiritual para nosotros, para obedecerla. ¿Cómo la vamos a obedecer? Siguiendo los patrones de fe, dando testimonio de lo que aprendemos aquí, lo vamos a practicar siempre. ¿Me explico? Sí, amén. Si Dios me habla de honradez, lo tengo que hacer. ¿Sí me explico? Sí, amén. Si me habla de amor, de perdón, lo tengo que hacer. ¿Me explico? Sí, amén. Y si no hago aquello, pues no estoy cumpliendo el propósito de Dios y voy a merecer un castigo. Así que para terminar, simple y sencillamente tengo que decir, si nosotros estamos metiéndonos con Dios para que nos prepare, nos instruya en este libro tan bonito que se llama la Biblia, nosotros tenemos que ser fiel 100% con Dios. Si tú quieres salir bien de este lugar, restaurado, rehabilitado bien con Dios, obedécele todo. Lo que leas aquí, compruébalo. Ponlo por práctica para que te vaya bien. Amén. Y Dios se pueda dar y bendecir grandemente a ti que eres muy joven. Pero si tú desechas la escritura, la enseñanza, vas a merecer castigo, vas a obtener castigo, vas a obtener maldición. ¿Me explico? Sí, amén. Así que piense bien, y también los que nos ven a través de las redes sociales, piensen bien en lo que la escritura dice, no lo que yo. No, yo nomás le estoy leyendo lo que el apóstol Pablo está escribiéndonos para que nosotros obedezcamos profundamente el consejo que Dios le da a través de él para nosotros. Amén. Amén. Pues que Dios me los bendiga, Dios los guarde a todos. Compartan el video, por favor.